Un saludo a todos y bienvenidos a otro capítulo de Vibra Viajando. Hoy quiero llevarlos en un viaje muy especial. Todos conocemos a Las Vegas por sus brillantes casinos, sus espectáculos deslumbrantes y su vibrante vida nocturna. Pero hoy queremos mostrarle un lado diferente de esa increíble ciudad y sus alrededores. Un lado que a menudo se pasa por alto. Más allá del juego y de los vicios, Las Vegas es una ciudad llena de comunidad, cultura y sobre todo de corazón. Es un lugar donde las familias encuentran momentos de alegría, donde se celebran tradiciones y donde la magia no solo está en las luces de los casinos, sino en la gente y en sus historias. Y es aquí, en Mesquite, Nevada, donde descubriremos uno de los secretos mejor guardados de la región, el encantador Festival de las Luces. A solo una hora de Las Vegas, Mesquite le da la bienvenida a cientos de personas que en la noche iluminan el desierto con millones de luces, que traen alegría y esperanza a todos los que la ven. En este episodio, exploraremos cómo el Festival de las Luces en Mesquite no solo ilumina el cielo, sino también nuestros corazones. Es un recordatorio de que la verdadera esencia de Las Vegas y sus alrededores no se encuentra en las apuestas, sino en las experiencias que compartimos y los recuerdos que creamos con nuestros seres queridos. Así que, acompáñenos en este viaje emotivo y descubran con nosotros cómo Las Vegas es mucho más que juego y vicios. Así que sin más que decir, que comience la magia. Pues ya, amigos, salimos de casa, tomamos la Interstate 515 hasta la salida 76B, donde ahí nos conectamos con la Interstate 15, que es la que va camino hacia Utah y Arizona. Ahora tenemos unas 70 millas hasta llegar a Mesquite, pueblo de Nevada, donde vamos a estar participando en este evento tan impresionante. Síguenos en el camino. Uy, muchachos, vamos a ver bastantes malas noticias. Estamos casi llegando a Mesquite y miren cómo está el tiempo por allá. Esto ha pasado en otras ocasiones que han tenido que suspender el festival debido a inclemencia del tiempo. Incluso en la cláusula del contrato explican que en cualquier eventualidad que haya que afecte el concurso, que The Light Fest no se hace responsable de esto, así que vamos a cruzar los dedos y esperar que mejore un poco. De madre manejar 1 hora y media para allá y 1 hora y media para acá simplemente por manejar, pero bueno, así son las cosas. Siempre me impresiona cómo esta gente aprovechan todos los lugares. Otro pueblito en el medio de la nada, lleno de campos de golf, de parqueos de RV, de hoteles, de restaurantes.
Entonces, vaya, donde quiera que aparezca una oportunidad, pues ahí mismo se plantan. Pues bienvenidos a Mesquite, otro oasis en el medio del desierto, igual que Laughlin. Estamos bien cerca ya de la pista de motocross donde va a ser el evento. Vamos a ver, hay una serie de pasos que hay que hacer después. Esta parte aquí siempre me impresiona mucho, porque en este pedazo brincas de fronteras territoriales. En cualquier momento te dice bienvenido a Arizona. Caminas un metro más y te dice bienvenido a Utah, bienvenido a Nevada. Vaya, es difícil mantener el orden aquí en cualquier momento. Fíjate que aquí entramos a Mesquite y enseguida, no pasó ni una milla, ya esto pertenece realmente a Arizona, que es donde vamos a estar participando, si Dios nos ayuda y si el tiempo nos ayuda, en el festival. Como pueden ver, siempre es bueno estos lugares venir temprano. Miren la fila de carros y detrás de mí muchísimos más. Este lugar es muy bonito. Las montañas. Esto es como un campo de golf. Se llama Palms Golf Club, como lo ven ahí. Allá abajo, miren el parqueo. Lleno de carros. Vamos a estar haciendo el check-in ahora. Ahí tenemos nuestras banderolas y la gente dándonos la bienvenida al festival. Por aquí vamos entrando al parqueo. Este parqueo lo aclaran en el voucher del evento, que cuesta $30. Así que siempre es bueno traer un poco de efectivo, aunque según estuve investigando, hay posts y tarjetas en todo el lugar. Incluso hay lugares donde venden cerveza y venden comida y eso. Vamos a estar comprobando si esto es cierto. Bueno, muchachos, por aquí tengo $30 porque estuve ahora leyendo en el voucher que el parqueo hay que pagarlo en efectivo, son $30. Así que es una cosa a tener en cuenta cuando vayan a venir. Siempre a estos lugares que son un poco intrincados, siempre agarren un poco de efectivo. Otro consejo siempre, muchachos, es antes de venir siempre asegúrense, o sea, un día antes, de que tienen los tickets electrónicos a mano, porque una vez aquí es muy complicado. Ellos tienen que chequear los tickets para dejarte entrar al lugar, y en el caso que haya algún error y que no los hayas recibido mucho antes, deberías escribir al evento y ellos te reenvían los tickets electrónicos. Así que siempre, por lo menos ahora, yo siempre le tiro un screenshot o lo descargo, y 1 o 2 días antes del evento siempre me aseguro de tenerlos a mano, de saber dónde están, para cuando llegue aquí siempre enseñar el QR code y que ya te dejen entrar al lugar, porque este no es un lugar como estuvimos en el Water Lancer Festival, de que todas las personas pueden entrar. La entrada es limitada, la cantidad de personas es limitada, o sea que siempre para entrar te están chequeando, incluso te ponen una manilla, te están chequeando que tengas el boleto. Si no, ellos te pueden ayudar, pero eso va a tomar mucho tiempo. Imagínense que siempre hay varias personas que tienen el mismo problema. Como pueden ver por allá, nosotros no somos los únicos. Miren la fila de autos enorme que hay. Este lugar vienen personas de todo
de Utah, de Arizona, de Nevada. Bueno, pues ya nos parquearon aquí. Vamos a coger nuestras pertenencias, que no son muchas. Solo traje la mochila con un poco de agua, café, un abrigo para si da frío. Y en el maletero coger una silla. Siempre se recomienda traer una silla o un mantel, porque como pueden ver, esto es una pista de motocross. Es tierra pura. Y tenemos el mejor amigo del hombre, los straps. Agarrar la silla aquí para poder caminar con ella. Y aquí llegamos a las carpas donde vamos a hacer el check-in y coger nuestras pertenencias. Pues, como pueden ver, el lugar sí está cerrado. No es que podemos venir aquí y hacernos los locos y nos dejen entrar. Awesome. It's for the packaging for the lanterns. You can just throw them away so you don't have to find a trash can, just to make it easier for you guys. And then you'll just need to wear those wristbands. Enjoy, guys. Hi. Hi. I only been eating one. Only one? Yeah, only one. Okay. So inside here on the right hand side of the And then I'm going to be giving you this trash bag just for the packaging. Okay, thank you. Right there. Enjoy. You too. Thank you. Hi, guys. I can help you if you have your tickets ready. Y aquí pueden buscar tenemos suficientes baños públicos. Y tenemos por allá el stage donde van a estar dando conciertos y demás. Y todas estas cosas pequeñas que ven ahí son los mecheros donde se van a prender las antorchas. Ahí la importancia, muchachos, es de siempre venir temprano. Que puedes venir y buscar, sentarte al lado de estas son las antorchas en las cuales se enciende la linterna. Así que si vienes temprano te puedes sentar al lado de una de esas. Aquí tenemos la linterna, muchachos, con las instrucciones de cómo usarla. Y para muchas personas que están preocupadas, aquí te explican que está hecho de material biodegradable, que tiene retardantes de llama, un frame, la estructura de bambú y una celda, que es donde prende fuego, que también es biodegradable. Aunque todo este evento siempre está controlado por el departamento de bomberos. De hecho, ellos dan las instrucciones de cuándo se puede hacer el lanzamiento de las linternas para ellos estar pendientes. Y después recoger todas las linternas, hay una brigada de muchachos, son voluntarios, que al otro día, de acuerdo a la dirección del viento, estiman dónde cayeron todas las linternas. Y pues las recogen todas. Demora 3 días todo este proceso de recogida. Aquí nos estaba explicando el señor que siempre que se acaba el lanzamiento de las linternas hay mucha aglomeración de carros en la salida. Así que el que quiera irse lo puede hacer, pero que ellos van a hacer una fiesta. Y que el que no tenga apuro, pues se puede quedar a fiestar, a oír música. Como yo soy bastante poco partidario de quedarme atascado en el tráfico, vamos a ver qué tal está esta fiesta que nos dice el señor. Bueno, ya por aquí tenemos la linterna y el plumón, así que vamos a ponernos a trabajar, a decorarla antes que sea de noche. Ahí les enseño ahorita cómo nos va quedando. Pueden ver, esto es papel biodegradable, el aro de bambú y una mechera con combustible biodegradable también. Miren esto, caballeros, qué desastre. Nada más y nada menos que una tormenta se ha armado aquí, en el medio de un desierto y en una actividad donde no puede haber ni una gota de agua. Ya sé, el viento se ha llevado varias carpas y el resto las están desarmando, aunque el señor en el stage estuvo diciéndonos que mantuviéramos la calma, que eso estaba medio pronosticado y que se espera que todo este mal tiempo pase en unos minutos y podamos continuar con la actividad. Yo por mi parte
me parece que esto está bien feo. Me parece que esto va a acabar suspendido. Vamos a ver, crucen los dedos. Después de la tormenta siempre viene la calma. Está mejorando un poco el tiempo. Miren qué arcoíris más bonito tenemos allá. Así que dentro de poco me imagino que se resuman las actividades. Y mientras tanto, estamos leyendo un poco de Inadaptados. El libro del Planeta Juan. Fue uno de los primeros youtubers que yo conocí. Fue uno de los que me inspiró a comenzar con este proyecto. Bueno, pues ya acabamos la parte artística. Recordándole que regalen sus likes, se suscriban al canal y nos ayuden a continuar con este proyecto, que es muy importante para nosotros su apoyo. Esta parte dedicada a las personas que he perdido en este tiempo que llevo en Estados Unidos. Yo siempre pensé que lo más difícil de emigrar era dejar todo lo que conoce, arriesgarse la vida, que estuvimos en peligro de muerte varias veces, pero sin embargo lo más difícil de emigrar es no poder despedirse de personas que nunca nos imaginamos que no íbamos a volver a ver. Esta parte aquí: ama, perdona y vive. Si valoras la vida, no pierdas tiempo, porque el tiempo es precisamente de lo que está hecho la vida. Por aquí poético yo me puse, dibujé algo que se parece al mundo. Esta parte de arte no es mi fuerte. Dice que el mundo es una ostra. Depende de ti encontrar las perlas. Y sí, eso que ven aquí debe ser una ostra. Ya por aquí abajo dibujé un sol, que eso sí ya se parece más a un sol. Dice que el sol sale cada día, a no ser que estés en Alaska. Por supuesto que el sol a veces se pasa 6 meses sin salir, ¿no? Ama, perdona y vive, porque no tenemos otro día prometido. Por aquí dice: sé fuerte, todo va a estar bien. A medida que el sol se pone y el cielo oscurece, la emoción en el aire es palpable. Familias, amigos y desconocidos se reúnen, linternas en mano, esperando con ansias este momento mágico. Es el momento en que la comunidad se une en un acto de esperanza y celebración. Cada linterna representa un deseo, un sueño, una memoria. En este instante todas las diferencias desaparecen y nos unimos bajo el cielo estrellado, conectados por la luz y la esperanza que llevamos en nuestras manos. Y entonces, como un resplandor de estrellas fugaces, las linternas se elevan al aire. Es un momento de pura magia, y con el conteo regresivo, la energía colectiva crece. 3, 2, 1, y entonces, como un resplandor de estrellas fugaces, las linternas se elevan al aire. Es un momento de pura magia, donde cada luz que asciende simboliza un anhelo que se lanza al universo. Miramos hacia arriba, maravillados por la belleza de miles de linternas flotando hacia el cielo nocturno. El cielo se transforma en un mar de luces, y por un breve pero precioso instante, todos los problemas y las preocupaciones se desvanecen. Nos damos cuenta de que, en la oscuridad siempre hay luz, en la soledad siempre hay comunidad, y en cada uno de nosotros siempre hay esperanza. Este es el espíritu de Life Fest. No se trata solo de luces y de espectáculo, sino de la unión, la esperanza y la magia que todos compartimos. Unos momentos después. You have to sing a cappella. Yeah, it's hard. It's hard. Okay, I can only pick 6 people. Okay, let's hear it. Okay, you're up. Side of the stage. Okay, 5 more. Only 5 more. I gotta hear you sing. I gotta hear it.
Okay, quick hands. Now, audience, don't help them. It's better if they do it themselves, okay? This is their time to shine. DJ Kiwi, are we ready for the first song? I saw it right here. Ain't no mountain high enough, ain't no mountain big enough to keep me away from you, baby. Okay, now, let's have a talk. Ooh, what's that right here? Since you've been gone, I can't breathe for the first time. I'm so moving on, yeah. Thanks to you, now I get what I want. I'd like to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, 'cause everything is never as it seems. Okay, you're too early. I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. All along, I feel like you need your space. Prisoner in your own home that ain't great. But I know that you and me are safe. We'll finally get away. Bueno, así nos vamos despidiendo del capítulo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. La experiencia de lo más entretenida e interesante. Nos vemos en la próxima. Y aquí la parte que no le gusta a nadie. Miren y eso que esperamos a bien tarde. Y miren la cola de autos que hay.